¿Cómo están, hermanos, hermanas? Me da mucho gusto saludarles. Ya verdaderamente extrañamos, ¿verdad?, estar juntos, esos tiempos de alabanza, de adoración, el poder estar todos juntos en familia, en la congregación. Pero bueno, podemos nosotros seguir creciendo espiritualmente, podemos seguir nosotros congregándonos, aunque sea a distancia y buscando de la palabra de Dios. Yo le voy a pedir que ahí donde usted está, con su familia, si está usted solo, que ponga este tiempo en oración y que vamos a orar delante de nuestro Dios para poder poner este tiempo en sus manos. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra, que nos guía, que es luz para nuestro caminar, para no tropezar, Señor. Te pedimos hoy, Señor, alumbra nuestras vidas con tu palabra. Enséñanos, Señor, cosas que están ocultas para todos y que tú las descubres a tus hijos, Dios. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos tu palabra, Dios. Abre el entendimiento de nuestro espíritu, Padre, y que podamos nosotros entender y recibir tu palabra como esa tierra fértil que da fruto al 100 por 1. Hoy háblanos, Señor, danos esperanza, danos, Señor, ese fruto de tu Santo Espíritu, danos esa comunión íntima contigo, a través, Señor, de estudiar, de escudriñar tu palabra y de estar en comunión. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, y te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, hermanas. Esta semana vamos a iniciar una serie de cuatro semanas y de 4 conferencias. Y las 4 semanas las vamos a tomar para hablar de esta serie que se va a llamar Armas Espirituales. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de armas espirituales. La primera de ellas es el nombre de Jesús, el cual vamos a hablar el día de hoy. La segunda semana, que es la próxima, vamos a hablar acerca de la sangre de Cristo, que además va a ser un día muy especial porque vamos a estar hablándolo en Semana Santa, ¿de acuerdo? Entonces va a caer muy bien ese día hablar de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y las 2 siguientes semanas vamos a hablar de las otras 2 armas espirituales, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces vamos a iniciar el día de hoy con una serie de 4 conferencias. La del día de hoy es el nombre de Jesús. Y le voy a pedir de favor que abra ahí su Biblia, por favor, si abre usted su Biblia, en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Y dice: pues aunque ahondamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, si nuestras armas no son carnales, es decir, el Señor no nos dio a nosotros armas como le da a la policía o como le da al ejército. Nuestras armas no son así, esas son armas físicas, carnales. A nosotros nos dio armas distintas, armas espirituales, pero que son poderosas en Dios para destruir fortalezas de las tinieblas, para destruir las obras de las tinieblas. Y también sabe para qué son esas armas: para construir el reino de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias, en el nombre de Jesús. Entonces tenemos nosotros armas espirituales y poderosas en Dios. Armas espirituales y poderosas en Dios. Una de estas armas espirituales, que es sumamente impresionante que el Señor nos la haya dado. Es verdaderamente impresionante la confianza que el Señor tiene con nosotros, y es el poder usar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Poder es usar el nombre del Señor Jesucristo. Y le voy a pedir de favor, vamos a buscar algunos versículos, porque esto es más que nada es un estudio bíblico. Así que es como una clase. Así que le voy a pedir que abra el Evangelio de Juan en el capítulo 14, versículo 13. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13, dice, versículo 13 y 14, dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Fíjese, hermano, hermana, nos está dando el derecho de usar el nombre de Jesús. Nos está dando derecho a usar su nombre. Y eso es algo impresionante, porque cuando tú eres enviado, cuando tú vienes en nombre de alguien, es tanto como si esa persona estuviera ahí. Tú vienes en representación, tú vienes en nombre. Nosotros, como hijos e hijas de Dios, tenemos ese derecho que nos dio nuestro Señor Jesucristo de pedir, de orar en el nombre de Jesús. Y eso significa que es como si Jesucristo mismo estuviera orando al Padre. Imagínese si nuestro Padre Celestial le negaría algo al Señor Jesús, que es su Hijo amado, que cumplió con todos sus mandamientos, que fue obediente hasta la cruz, ese varón que fue intachable. ¿Usted cree que el Padre le negaría algo? Bueno, cuando usted llega al Padre en el nombre de Jesús, el Señor es como si el Señor estuviera viendo a Jesús en nosotros. Eso es el poder de usar el nombre de Jesucristo. Es impresionante. Y ¿sabe una cosa? No es cualquier cosa el nombre del Señor Jesús. Al contrario, es la autoridad máxima el nombre de Jesús. Fíjese, le voy a pedir de favor que abra usted la Biblia en Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjese, el nombre que nos fue dado permiso de usar es el nombre que tiene toda potestad, toda autoridad, en el cielo como en la tierra. Es decir, la autoridad máxima del universo. Ese es el Dios al que servimos. Y cuando oramos en el nombre de Jesús, cuando nosotros echamos fuera demonios en el nombre de Jesús, cuando nosotros declaramos de forma profética la palabra de Dios sobre nuestras vidas, estamos nosotros en el nombre del Señor Jesucristo usando esa potestad y ese dominio que le fue dado a nuestro Señor Jesús. Nos da el Señor a nosotros esa responsabilidad y ese derecho tremendo de usar el nombre de Jesús, pero el nombre de Jesús es aquel que tiene toda potestad en la tierra y en el cielo. Impresionante, hermano. Es impresionante. Jesucristo nos dio autorización para actuar, para orar, para hablar en su nombre. Y es el nombre que tiene toda autoridad, toda potestad. Es la autoridad máxima. Quien te envía, quien te respalda, es la autoridad máxima. Es nuestro Señor Jesucristo. Poder usar el nombre del Señor Jesucristo es algo difícil de poder entender. ¿Por qué el Señor nos dio ese derecho? Pero sabe, hermano, es un arma espiritual impresionante. Es un arma espiritual impresionante el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Y aquí dice, que lo vamos a ver más adelante, por tanto, id y haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese crecer del reino de los cielos es también en el nombre de Jesús. Esa obra es en el nombre de Jesús. Y vamos a ver el día de hoy 4 formas impresionantes en la que nosotros usamos esa arma espiritual que nos dio nuestro Señor Jesucristo, que es el nombre de Jesús. Y para ello le voy a pedir que abra usted la Biblia en Marcos. Ahí está en Mateos. Mateo es el siguiente libro es Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Al último del Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículo 17, y vamos a ver formas como debemos nosotros usar en esa arma espiritual en el reino de los cielos, que es el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice Marcos 16,
17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, una vez más, en mi nombre, estamos usando el nombre de Jesús. Si nosotros venimos en nuestro propio nombre, los espíritus inmundos no se van. Pero si tú vienes en el nombre de Jesús, los espíritus inmundos huyen en el nombre del Señor Jesús. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre, dice, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí vamos a ver 3 de esas formas de usar. Primero es destruir las obras de Satanás. En su nombre echaremos fuera demonios. Lo segundo, extender el reino de los cielos. Nos está diciendo ahí hablar en nuevas lenguas, incluso tomar serpientes, escorpiones, ¿sí? Si bebiéremos cosa mortífera no nos hará daño. En el libro de Mateo, este mismo versículo que era cuando el Señor estaba ascendiendo, nos dijo también, id y haced discípulos, bautizándolos en mi nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabe, hermano, hermana? El hacer la obra del Señor es en su nombre. Cuando usted y yo predicamos, cuando usted y yo servimos, extendemos el reino, es en el nombre de Jesús. Número 3, sanidades y milagros. Dice, y pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Número 3. Y la número 4 la vamos a ver al final, que es la salvación en el nombre de Jesús. Pero, hermano, hermana, en muchas ocasiones nosotros enfrentamos las obras del enemigo. Le voy a poner ejemplos familiares. Cuando una familia se está ganando para el Señor Jesucristo, muchas veces en ella hay obras de las tinieblas. Y uno de los miembros de la familia es ganado para Cristo y él tiene que en el nombre de Jesús derribar y echar fuera esos espíritus inmundos de su casa. Puede ser que haya un espíritu inmundo de alcoholismo, por ejemplo, y empieza a ser ese varón, esa mujer que es ganado, que es nacido de nuevo, que es hijo de Dios, empieza a establecer el reino de los cielos y tiene que echar fuera a esos espíritus inmundos. Es en oración, es en el lugar secreto. No es gritándole a la persona que es alcohólica, no es así como se hace. Esto es espiritual, hermano. Es usted diciéndole, ahí en su lugar secreto donde nadie lo ve, ahí donde está usted con su Señor, es echar fuera de su casa toda influencia de las tinieblas en el nombre de Jesús. Es derribar, es destruir, es pisar las obras de las tinieblas en el nombre de Jesús. Y esa es una autoridad impresionante que nos da Dios y que hay veces que no usamos. Hay veces que dejamos que las tinieblas crezcan, dejamos que las tinieblas hagan y estamos viendo ahí en nuestros hijos perderse en la rebelión y sin embargo no usamos esta arma espiritual que nos dio nuestro Señor de derribar, de deshacer las obras de las tinieblas. Y le tengo una noticia todavía mayor y mejor, sin que nada le dañe. Dice la palabra de Dios, si quiere anotar este versículo, en Lucas 10:19, dice que podemos hollar, que podemos pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda obra del enemigo y nada nos dañará. Hermano, hermana, Dios nos ha dado la autoridad de usar el nombre de Jesús para destruir las obras de las tinieblas y además que nada nos dañe en el nombre de Jesús. Si es usted ese varón, esa mujer, hijo de Dios en santidad, use el nombre del Señor Jesucristo para echar fuera las tinieblas. Todo espíritu de rebelión, todo espíritu de divisiones familiares, échalo fuera, todo espíritu de vicios. Esas mujeres que oran por un hijo que está quizá en drogadicción, ore y eche fuera ese espíritu inmundo en el nombre de Jesús y diga en el nombre de Jesús. Todo espíritu de drogadicción, deja a mi hijo en el nombre de Jesús y ore con fe. Hermano, porque el reino espiritual es sobre el reino físico. Y si usted gana algo en el reino espiritual, va a suceder en el reino físico. Cuando usted ora con fe, milagros suceden. Y cuando usted ora en el nombre de Jesucristo,
Los espíritus inmundos huyen porque tienen terror. Si usted viene en el nombre de Jesús, los espíritus inmundos es como si vieran al Señor Jesucristo y huyen despavoridos. Y si por un camino salieron contra ti, por 7 saldrán corriendo de delante de ti, porque el poder del Señor Jesucristo actúa en nosotros. Nos dio potestad de usar su nombre. Y el nombre de Jesús, Él recibió toda potestad en el cielo y en la tierra. Así que los espíritus inmundos se sujetan y son echados fuera en el nombre de Jesús. Use ese nombre poderoso que le fue dado a usar para echar fuera y destruir las obras de las tinieblas en su vida, en su familia, en su ciudad, en su país, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y también decíamos para extender el reino de los cielos, ¿sí? Fíjese, le voy a pedir que abra un versículo. Hemos leído muchos hoy, pero estamos aprendiendo. Esto es una clase. Segunda de Corintios, por favor, capítulo 5, versículo 18. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Dice, este es el ministerio que nos da el Señor. Sí, ya lo habíamos visto allá en la gran comisión: id y haced discípulos y bautízalos en mi nombre. Y aquí nos dice el Señor, y todo esto proviene de Dios. Segunda de Corintios 5:18 dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores. ¿En nombre de quién? Dice ahí, en nombre de Cristo. Usted y yo hacemos la obra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Sabe? El ministerio que Dios nos dio de extender su reino en esta tierra, nos dijo, ve y háblales en mi nombre y diles que me quiero reconciliar con ellos. Cuando usted predica, está predicando en el nombre de Jesucristo. Y ese poder del nombre de Jesús está en la unción cuando hablamos, y está en la unción cuando predicamos, y está en nuestra mirada, hermano, cuando estás hablándole a alguien del Señor, y esa unción está tocando el corazón de ese varón, de esa mujer. Hermano, hermana, nosotros extendemos el reino de los cielos en el nombre de Jesús y predicamos la palabra de reconciliación en el nombre de Jesús y los bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, hermana, qué derecho tan impresionante se nos dio. Este es el arma espiritual impresionante por excelencia, increíble. Es algo impresionante porque podemos destruir las obras de las tinieblas y podemos ganar terreno para el reino de los cielos. Eso es el arma espiritual que nos dio. Por eso el Señor dice, no les he dado armas carnales, sino armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para que nosotros podamos conquistar ese reino. Ese reino que hoy es de este mundo, pero que en el nombre de Jesús la luz de Cristo va a ir ganando y va a ir alumbrando y cada vez más personas van a conocer del Señor y van a ser libres por su amor en el nombre de Jesús, porque el Señor Jesucristo murió por nosotros y podemos decirle al mundo, reconcíliate con Dios, porque Él está ahí para no tomar en cuenta tus pecados si te arrepientes y si vienes a Él. Dios es un Dios de reconciliación y nos manda a nosotros como embajadores en su nombre, embajadores en su nombre. Y leíamos ahí en el libro de Marcos que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Número 3. Entonces, el número 1 fue destruir las obras del enemigo. Así usamos el nombre del Señor Jesús. El número 2 es hacer crecer el reino de los cielos, extender en esta tierra el reino de los cielos, hacer la obra de Dios en el nombre de Jesucristo. Número 3, sanidades y milagros en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán, y eso es en el nombre de Jesús. Así que hermano, hermana, el Señor nos dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré.
¿Sabe, hermano, hermana? Pida en el nombre de Jesús. Por eso nosotros como cristianos oramos siempre al Padre en el nombre de Jesús. Y usted dígale: Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, sana a mi hijo. Yo te pido en el nombre de Jesús, sana a este discípulo, Dios, a este vecino, en el nombre de Jesús. Ore con fe y pida sanidades y milagros. No solamente sanidades, sino pedir en el nombre de Jesús: Señor, yo te pido que me des gracia en esta entrevista de trabajo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y la palabra de Dios dice: lo que pedimos en su nombre, Él nos lo dará. Si nosotros le pedimos: Señor, ayúdame a cerrar este negocio, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y Dios estará con usted para darle sabiduría, para darle inteligencia, para guiar su negocio. Señor, ayúdame a educar a mis hijos, que se acerquen a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Enséñame si estoy haciendo algo mal. Te lo pido en el nombre de Jesús. Hermano, hermana, milagros, sanidades y prodigios veremos cuando oramos con fe en el nombre de Jesús. Él nos lo prometió. Pide al Padre en mi nombre y yo lo haré, dijo el Señor Jesús. Y por último, hermano y hermana, vamos a abrir la Biblia y vamos a terminar con este punto. Ya habíamos hablado, el cuarto punto es la salvación. Le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Hechos. Ahí está en 2 de Corintios, 3 libros para atrás está Hechos, capítulo 4, versículo 8. Hechos, capítulo 4, versículo 8. Y me voy a esperar a que todos lo tengan. Hechos, capítulo 4, versículo 8. Y dice, Hechos 4, 8, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sean notorios a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 12, léalo con el Espíritu, hermana y hermano. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fíjese, hermana y hermano, en el nombre de Jesús es que hay salvación. No hay otro nombre que haya sido dado en el que pueda haber salvación. Debajo del cielo no hay otro nombre que haya sido dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente hay salvación en el nombre de Jesucristo. Cuando tú recibes al Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que recibieron y a los que creen en su nombre les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa es la salvación. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, te arrepientes de tu pasado, de tus pecados, en ese momento naces de nuevo en el nombre de Jesús. Y es en el nombre de Jesús porque Jesucristo fue a una cruz. Y ese es el camino de la salvación, el camino nuevo que Él nos abrió a través de ese velo que fue su cuerpo, que fue su sangre, que fue entregado en esa cruz. Ese velo que se rasgó, que nos da ahora entrada a ese lugar santísimo. No hay otro nombre, no hay otro camino de salvación que nos lleve al Padre o que nos lleve a la vida eterna que no sea Jesús. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Es el único nombre en el cual hay salvación. Jesucristo. Es en el nombre de Jesucristo. Y hemos visto el día de hoy que el Señor nos da esa autoridad de usar su nombre, de representarlo, de ser ese embajador en el nombre de Cristo. Y puedo pedir en el nombre del Señor Jesucristo y el Señor responde. Puedo pedir al Padre en el nombre de Jesús. Hoy vimos que podemos destruir las obras de las tinieblas en su nombre.
Hoy vemos que podemos extender el reino de los cielos en su nombre. Hoy vemos que el Señor nos da sanidades, prodigios, milagros en su nombre. Y hoy vemos también que el Señor nos da salvación en el nombre de Jesús. Poderosa esta arma espiritual, es la más poderosa, poderosísima, porque toda potestad le fue dada al Señor Jesús, toda autoridad en el cielo y en la tierra, y es en ese nombre en el que nosotros vamos, es el nombre que representamos, es el que nos envió y es el que nos respalda, el que recibió toda potestad y toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ese es el nombre que tú representas y ese es el nombre que tú usas cuando dices en el nombre de Jesús. Yo le invito a que usted cierre ahí sus ojos. Bendito Padre, impresionante es esta palabra, Dios, que nos permitas actuar y orar en tu nombre. Bendito Padre, en el nombre de Jesús. Y podemos nosotros, Señor, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, y extender tu obra, Padre. Podemos nosotros, Señor, destruir las obras de las tinieblas y echar fuera demonios en tu nombre, Señor, y hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda obra del enemigo, y nada nos dañará. Echar fuera de nuestra casa, de nuestro hogar, toda influencia, Señor, de las tinieblas, y en el nombre de Jesús. Si hay algo que nosotros hoy hemos visto en nuestra casa, una influencia de las tinieblas, que puede ser rebeldía, que puede ser pleitos, divisiones, celos, que puede ser pecado, hoy en el nombre de Jesús, yo echo fuera de mi casa. Dígale ahí, yo echo fuera de mi casa, en el nombre de Jesús, a toda influencia de las tinieblas y todo espíritu inmundo, en el nombre de Jesús, Señor. Y si tú me has dado esta autoridad, la voy a usar, Señor, más seguido. Si tú me has dado esta tremenda arma, no tengo por qué estar sojuzgado por las tinieblas, Señor. No tengo por qué ver que las tinieblas, los vicios, se roban la vida de uno de mis hijos, Señor. Sino en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nosotros podemos, bendito Padre, nosotros podemos, Señor, usar ese nombre y establecer tu reino y echar fuera las tinieblas. Señor, en tu nombre te servimos. En tu nombre, Señor, nosotros podemos extender tu reino, Dios, en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Es en tu nombre que podemos extender tu reino, Señor. Ayúdanos, Padre, en toda obra, que seamos nosotros dignos representantes, dignos embajadores del reino de los cielos, y que podamos hablar en tu nombre, Señor, para extender tu reino, para ganar nuestras familias, nuestras ciudades, nuestros países, para servirte en la iglesia, Señor. En tu nombre, bendito Dios. En tu nombre, Señor, pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. En tu nombre, Señor, podremos nosotros, bendito Dios, ver milagros, porque tú lo prometiste, que lo que pidiéramos al Padre, en tu nombre tú lo harías, Señor Jesús. Y Señor Jesús, hoy declaramos, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual haya salvación. Solo en el nombre de Jesucristo hay salvación. Tú eres el camino al Padre. Tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por ti, Señor Jesús. Y yo creo en ti, Señor Jesús. Y yo entrego mi vida a ti, Señor Jesús. Yo te doy gracias, Padre, porque podemos seguir juntos, y aunque cada uno, Señor, desde sus hogares, estar juntos en tu nombre. Y donde están dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Y yo creo, Señor, tú estás aquí conmigo y con mis hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Y hermanos, hermanas, la próxima semana seguimos de la misma manera por internet. Y sabe una cosa, esta semana va a ser una semana muy especial, porque tanto la oración de las 5:30 todos los días, que usted la puede oír en vivo a las 5:30 o a cualquier hora del día a través de la aplicación, y la célula que va a estar en la página a partir del lunes a las 7 de la noche, y la reunión de la próxima semana, que como ya les adelantaba, se va a tratar de ese tema tan impresionante que es la sangre de nuestro Señor Jesús. Toda esta semana dedicada a esta Semana Santa,
a esta semana donde nosotros celebramos tanto la pasión, la muerte de nuestro Señor Jesús, así como su resurrección y cómo venció a la muerte y cómo exhibió públicamente a los potestades y a los principados y los venció en la cruz y en la resurrección. Así que hermanos, hermanas, próxima semana estaremos todos unánimes juntos, tanto en la oración como en la célula, como en la reunión. Y que Dios le bendiga, que Dios esté con usted, que Dios le cuide, que Dios le sane si alguno de ustedes está enfermo en el nombre de Jesucristo, y que Dios le dé unidad a su familia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.